Una vez que ya hemos visto esta primera parte de encuadre de lo que es el bienestar emocional, qué relación hay entre las necesidades y emociones, y habéis estado trabajando un poco vuestra toma de conciencia de cómo estáis a nivel de necesidades y emociones, que cuáles están satisfechas, cuáles hay que trabajar y cómo como profesores los podéis trabajar y cuidar en vuestro día a día en el aula, vamos a pasar a un tercer bloque, un bloque en el que vamos a ver qué es eso de la inteligencia emocional, qué es eso de la educación emocional y ver un poco pues cómo lo podemos nosotros desarrollar, ¿vale? Cómo favorecer el desarrollo de las competencias emocionales. Entonces, fijaros, cuando hablamos de inteligencia emocional, no puede faltar, y por lo menos ya por culturilla así un poco general, ¿no? Los papás de la inteligencia emocional, que aunque muchos creen que es Goleman, ¿vale? Goleman, pues sí, publicó el libro de inteligencia emocional, que bueno, lo difundió, pero los verdaderos papás del concepto de inteligencia emocional son Salome y Mayer. En el año 1990 define la inteligencia emocional como la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones en uno mismo, en los demás, el ser capaz de discriminar entre ellos si estoy alegre, estoy enfadado, estoy triste, y utilizar esa información que me está dando las emociones para mi propio beneficio, para enfocarme a una acción, para tener un mayor bienestar, etcétera. Sin embargo, ellos pues comentan, ¿no? Destacan una serie de competencias socioemocionales que en este caso vamos a ver que son 5. Son el autoconocimiento, la regulación emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales, y ya veremos que vamos a destacar principalmente la asertividad, una de las competencias emocionales que en nuestro día a día debemos cuidar mucho con los chavales porque es una de las que luego favorecen determinadas temas de violencia, de no saber decir que no, etcétera, como vamos a ver luego un poquito más adelante en el bloque a nivel educativo. Si tuvierais que tener un concepto de lo que es el autoconocimiento, ¿no? Pues muchos niños dicen, pues muy fácil conocerse, efectivamente, pero claro, lo que es conocerse no es tan fácil. Es, por un lado, saber en qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo, y una parte que a veces se nos olvida, que es qué emoción estoy sintiendo. El saber ponerle nombre a la emoción que estoy sintiendo y el saber qué información me está dando esa emoción también forma parte del conocerse, no solamente el saber si soy bueno en matemáticas o se me da mal la lengua. Regulación emocional. La regulación emocional, aquí hago un pequeño paréntesis, un matiz importante. Regularse a nivel emocional no es controlar las emociones o el autocontrol, ¿vale? Regular es, el ejemplo que le pongo a los niños, que yo creo que es muy metafórico y es muy visual, que yo creo que ayuda a que también los adultos lo podamos entender, es un grifo del agua, ¿vale? El regular las emociones es abrir el grifo a la medida adecuada para que no me salpique, es decir, no me desborde una emoción y me sirva para lo que yo quiero. Es decir, yo no voy a abrir el grifo a la misma intensidad si voy a llenar un vaso de agua, si voy a llevar una jarra o si voy a llenar una bañera. Entonces, en función de cuál sea mi acción, mi objetivo, yo voy a regular a nivel emocional cómo lo quiero abrir, ¿vale? Pero sí es importante que tengamos en cuenta que no es controlar las emociones, sino que las voy a regular, manejar, canalizar, como lo queráis llamar, para conseguir un objetivo concreto. La automotivación. Pues como el nombre dice, es la capacidad de decir, quiero esto, ir a por lo que yo quiero, tener una buena actitud positiva a la hora de conseguir mis objetivos. La asertividad, que hemos dicho antes, el guiño, ¿no? ¿Qué es eso de la asertividad? Pues aparte de expresar nuestras emociones, nuestras opiniones sin agredir a los demás, hay una cosa muy importante que debemos de trabajar a nivel educativo como profes, que es la capacidad de decir no. Y eso es algo que se tiene que trabajar desde chiquititos, no solamente en la adolescencia, porque si no, luego en la adolescencia llegan los problemas de que no saben decir que no a las drogas, no al alcohol y no a determinadas conductas. Entonces, esa habilidad de la asertividad es importante trabajarla desde los primeros años de vida, ¿vale? Desde que están en infantil, para que ellos vean que es importante poner límites. Y por último, la empatía, algo que muchos sabemos, ¿no? Que es comprender y conocer el estado anímico de los demás, ¿vale? Entonces, estas son las 5 competencias emocionales que vamos a ver luego en el último bloque, cómo las podemos ir favoreciendo a nivel sobre todo educativo. Ahora bien,
partimos del concepto de inteligencia emocional, que nos lo explican Salomé y Bayer, las competencias emocionales, y ahora tenemos que abordar qué es eso de la educación emocional, porque no es lo mismo la inteligencia emocional que la educación emocional. Pues sí y no a la vez, ¿vale? La educación emocional, digamos que es una adaptación, ¿vale? Igual que hemos hablado antes de inteligencia emocional, una figura de referencia que es Salomé y Bayer, perdón, dos figuras de referencia, a la hora de hablar de educación emocional no podemos olvidar a Rafael Vizquerra, que es una de las figuras también referentes al hablar de educación emocional. Y educación emocional, él dice que el objetivo principal de esta educación emocional es el desarrollar estas competencias emocionales para favorecer el bienestar de nuestros chavales, prepararles para la vida, las habilidades de la vida, el que ellos aprendan a gestionar, ¿no? Él lo define de una manera pues muy peculiar, porque él dice que la educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales que no son atendidas en las materias académicas ordinarias. Fijaros la definición, ¿no? A partir de, como no estamos dando respuesta a este desarrollo de competencias emocionales que Salomé y Bayer, a partir del concepto de inteligencia emocional, consideramos que son necesarias, sale este concepto que va más allá de, que es la educación emocional. ¿Qué pretende esta educación emocional? Pues es muy sencillo y a la vez pues vamos a ver que es una cosa del día a día, ¿no? Que es simplemente el hacer que nuestros chavales se relacionen, interactúen y sean inteligentes a nivel emocional, a la hora de sentir, a la hora de relacionarse. Y fijaros que también están dentro del concepto de educación emocional con no solamente los niños, que muchas veces pensamos es que hay que educar a los niños, no, hay que educar también al profesor, ¿vale? Dentro del concepto de lo que pretende la educación emocional está el que los padres y educadores también tengan un equilibrio en los comportamientos, en el sentir y en las relaciones familiares y escolares. Entonces, una vez que tenemos claro de dónde venimos, inteligencia emocional, educación emocional, vamos a ver la referencia que tiene lo que es el bienestar emocional y la educación emocional. Y para ello es importante que tengamos muy presente lo que es la Fundación Botín. La Fundación Botín en el 2008 hizo un primer estudio a nivel mundial en distintos países en el que sacan distintas conclusiones de la importancia que tiene esta relación que acabamos de ver, de la importancia que tiene la educación emocional a la hora de hablar del bienestar emocional. Y algunas de estas conclusiones generales se basan de lo imprescindible y lo necesario que es trabajar y desarrollar programas de inteligencia emocional y social con niños para favorecer el bienestar emocional. Y no solamente para eso, sino que es que además pues demuestran y comprueban cómo estos programas de inteligencia emocional y social aportan pues muchas mejoras a nivel educativo que además dan respuesta a lo que es muchos de los problemas que tenemos en el día a día, en el aula y en los centros educativos. Fijaros, favorece el rendimiento académico, favorece lo que son las relaciones sociales, la motivación de los alumnos, la comunicación, la motivación la automotivación de los chavales, son más autónomos y reduce o disminuye lo que es la violencia escolar. Yo creo que tiene toda su lógica, ¿no? Si os acordáis de las 5 competencias emocionales que hemos visto antes en esa rueda, pues entendemos, ¿no?, que es lógico, ¿no? Si un chaval es capaz de tener un buen autoconocimiento, de regular bien a nivel emocional, de ser capaz de conectar con esas cosas que le gustan y se sabe relacionar adecuadamente con sus compañeros, es lógico. Aparte de tener mucho más de bienestar emocional, porque va a dar respuesta a eso que necesita, pues también va a tener una mejor relación con sus compañeros, ¿vale? Y eso no podemos perder de vista que los profesores somos un gran referente con nuestras actitudes y nuestros comportamientos en nuestro día a día con los chavales. Entonces, esa es una de las explicaciones que vamos a apoyar, ¿vale? El por qué, como estáis viendo, el 80% de las cosas que yo os estoy proponiendo va enfocado al trabajo vuestro como profesores o como educadores, ¿vale? Porque al final la educación emocional se tiene que basar en lo que nosotros llamamos el triángulo educativo, en el trabajo de padres, de profes y también de niños. Que esos programas de educación emocional sí les vamos a trabajar a nivel educativo con niños, pero que es muy importante que yo como profesor pues me maneje y trabaje a nivel emocional.
¿Vale? Entonces, ahora bien, una vez he visto que es importante el trabajo desde yo como profesor, yo como padre, además del trabajo con los niños, vamos a ver cómo puedo favorecer estas competencias emocionales desde lo que es el educador, ¿vale? Fijaros, hay tres principalmente lo que vamos a centrarnos, que es en la identificación emocional, en la expresión y regulación emocional y la automotivación. Si nosotros cuidamos principalmente esas tres competencias emocionales, vamos a ver cómo eso va a repercutir a lo que es la parte más de inter, es decir, la de relacionarse, y evidentemente todas esas van a favorecer lo que es el bienestar emocional de nuestros chavales. El autoconocimiento, ahora vais a ver, yo os voy a proponer, ¿vale?, distintas dinámicas o ejercicios que vamos a ir trabajando en función de cada una de estas competencias emocionales, ¿vale? En el autoconocimiento, como hemos visto que es reconocer fortalezas y debilidades, ¿vale?, una de las cosas que vamos a trabajar en el aula, ¿vale?, es que los chavales aprendan a buscar relación entre una situación y una emoción. Es decir, por ejemplo, estoy enfadado, ¿vale?, y ver qué me está diciendo este enfado. Estoy enfadada porque me ha quitado mi amigo el juguete, o estoy enfadada porque mi madre no me deja salir, o estoy enfadado porque me has quitado el móvil en clase, ¿vale? A partir del significado que nos aportan las emociones, vamos a entender que él vea que, claro, estoy enfadado por esto, ¿vale? Y una tercera cosa, el saber identificar qué señales corporales me está dando mi cuerpo para decir, estás enfadado, estás triste, estás empezando a enfadarte en exceso. Entonces, es importante que nosotros, a nivel, en este campo del autoconocimiento, trabajemos, como vais a ver ahora en las dinámicas que yo os voy a proponer, qué situaciones, ¿vale?, tú tienes un enfado, tienes alegría, tienes tristeza o tienes miedo. Y por otro lado, que ellos aprendan y ayudarles a identificar qué puntos fuertes y qué puntos de mejora pueden tener, ¿vale? Entonces, ahí vais a ver que yo os propongo una dinámica, ¿vale?, en la que vais a trabajar en la identificación primero en vosotros mismos, para que hagáis la relación de emoción de enfado, emoción de tristeza, de alegría y de miedo. Y esa misma dinámica os la voy a proponer para que también la trabajéis con los chavales, ¿vale?, que esto lo vayáis practicando primero en vosotros y luego con los demás. En la parte de regulación emocional, puesto que hemos visto que es regular las emociones, el manejarlas, vais a ver que hay tres pasos, ¿vale? En la regulación emocional, bueno, diría que hay muchos más, pero los he intentado resumir en los tres más importantes. Uno, la identificación emocional, es decir, si no tengo trabajado lo que es la emoción que yo siento, es difícil que yo la pueda manejar, ¿vale? Entonces, con los niños, primero vamos a trabajar la identificación emocional, luego el que lo aprendan a expresar de una manera adecuada y, evidentemente, luego darles una serie de herramientas, ¿vale? Entonces, yo os voy a proponer una dinámica, un ejercicio más o menos voluntario, pero que yo os recomiendo que lo hagáis, ¿vale?, que es la siguiente, ¿vale?, y es que trabajéis la identificación y expresión emocional con los chavales. Vais a ver que os propongo pues que lo hagan por grupos, que lo hagan a nivel individual. Es un ejercicio y dinámicas y propuestas que yo os hago, que vais a ver en el material adjunto, que os va a favorecer el que los chavales aprendan a identificar y expresar adecuadamente las emociones, tanto los niños de 3 años como los chavales de secundaria, ¿vale? Dentro de la parte de automotivación vais a ver otra tarea que os propongo, ¿vale? Esta primero es para vosotros y os voy a invitar a que luego también la compartáis si queréis en el foro con los compañeros, o que escribáis una pequeña reseña un poco de cómo ha ido, ¿vale? Vais a ver que es muy sencilla y que es muy fácil de llevar en el día a día, que es elegir 3 cosas que te gustaría hacer solo y 2 acompañado, ¿vale? ¿Por qué os pongo solo y acompañado? Porque una de las cosas muy importantes que hay que trabajar en la automotivación es que yo tengo que dar respuesta a una serie de necesidades y de gustos, ¿vale? Habrá veces en las que las pueda compartir, pero los niños tienen que aprender también, como nosotros, a tener una parte en la que hacemos solos y luego hay una parte en la que hacemos acompañados, que no necesite siempre al compañero para hacer algo que yo quiero hacer, que es importante a la hora de trabajar la independencia con los chavales, ¿vale?
Ahí vais a ver que en el material complementario os propongo otra actividad voluntaria, pues para que vayáis trabajando y propuestas, más bien que para que lo hagáis en clase con los niños, los pequeños y los mayores, y bueno, pues que podáis compartir también si queréis en el foro o hagáis alguna reseña de qué tal ha ido esa puesta en práctica de la dinámica que os propongo, que solamente os digo el nombre, el tarro del aburrimiento, ¿vale? Ya da pie a pistas, ¿vale? Ya nos contaréis qué os parece esa dinámica.